Hola, hola, mis amantes de las telenovelas turcas. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un viaje emocional, porque hoy vamos a bucear profundo en esos secretos familiares que nos tocan el corazón, que nos hacen soltar la lagrimita y sobre todo, que nos hacen amar aún más esas familias de nuestras series turcas favoritas. Soy y estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Prepárense porque vamos a desenterrar esos dramas familiares que a veces están escondidos bajo capas y capas de romance, intriga y paisajes impresionantes. Pero ojo, que estos secretos son el motor de muchas de las historias que tanto nos enganchan. Vamos a hablar de traiciones, de amores prohibidos, de herencias ocultas y de sacrificios que te dejarán sin aliento. Antes de que nos adentremos en este torbellino de emociones, quiero pedirles un favorcito. Si les gustan las telenovelas turcas tanto como a mí, si disfrutan de este tipo de contenido, por favor, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Cada suscripción es un abrazo gigante que me dan y me motiva a seguir buscando historias increíbles para compartir con ustedes. Ahora sí, vamos al lío. Número 1 en nuestra lista de secretos familiares que te harán llorar y amarlas es, sin duda, la historia de *redoble de tambores*, la familia Kozkolu en la serie Karasetda. A primera vista parecen una familia adinerada y poderosa, pero por debajo del barniz de lujo se esconde un secreto oscuro que atormenta a Kemal desde el principio. La verdadera paternidad de Emir, el antagonista de la serie, es un tema central y un secreto celosamente guardado. Descubrir cómo la verdad sobre su padre biológico lo moldea y cómo impacta en su relación con Nihan y Kemal es un verdadero viaje emocional. Ver cómo las mentiras del pasado corroen la familia y cómo Kemal lucha por la justicia, a pesar de las adversidades, es simplemente desgarrador. Y cuando la verdad finalmente sale a la luz, prepárense para las lágrimas. Analicemos este intrincado secreto. No es solo una cuestión de ADN, es la manipulación de una vida desde la cuna. Emir, criado en la opulencia, se convierte en un hombre despiadado convencido de su superioridad. Pero esta fachada se desmorona cuando la sombra de su verdadero origen lo persigue. La revelación no solo sacude su identidad, sino que también redefine su relación con su padre oficial, un hombre que ha vivido atormentado por la mentira. La serie juega magistralmente con el concepto de linaje, mostrando cómo el estatus social y la sangre no siempre definen quiénes somos. Kemal, por su parte, representa la lucha contra la injusticia, un héroe imperfecto que se enfrenta a un sistema corrupto y a una familia que ha construido su imperio sobre la arena del engaño. La dinámica entre Kemal y Emir, dos hombres unidos por un oscuro secreto, es el corazón palpitante de Karasetda. Su rivalidad va más allá del amor de Nihan, es una batalla por la verdad, la justicia y la redención. Y el desenlace, como ya les advertí, les hará gastar todos sus pañuelos. En segundo lugar, no podemos dejar de lado la serie Izerde, donde la conexión familiar se pone a prueba de una manera brutal. Sarp y Umut son dos hermanos separados al nacer y criados en lados opuestos de la ley, uno es policía infiltrado en la mafia y el otro es un miembro de la mafia infiltrado en la policía. El desconocimiento de su lazo sanguíneo y la rivalidad que se crea entre ellos, alimentada por las circunstancias y por los planes malvados de sus superiores, es una tortura constante. La búsqueda incansable de su familia, la esperanza de reencontrarse y el dolor de estar cerca sin saberlo son elementos que te mantienen al borde del asiento y te hacen sentir cada uno de sus sufrimientos. Cuando finalmente descubren la verdad, la emoción es tan grande que es imposible no llorar con ellos. Izerde es una obra maestra del suspenso y el drama familiar. La serie explora la idea de la identidad construida, de cómo las circunstancias y el entorno nos moldean. Sarp, criado en un ambiente de justicia y rectitud, se ve obligado a actuar como un criminal para proteger a su país. Umut, por otro lado, creció en la calle aprendiendo a sobrevivir en un mundo despiadado. Ambos cargan con el peso de su pasado, sin saber que comparten un vínculo inquebrantable. La trama se complica aún más por la figura paterna ausente, un hombre que fue encarcelado injustamente y que se convierte en la motivación principal para la búsqueda de Sarp y Umut. La mafia, con sus códigos de honor retorcidos y su violencia implacable, es el telón de fondo de esta tragedia familiar. Cada episodio es una montaña rusa de emociones, con giros inesperados y revelaciones impactantes. La química entre los actores Aatay Ulusoy y Aras Bulut Nemli es palpable, transmitiendo la angustia y la desesperación de dos hermanos separados por el destino.
Prepárense para noches de insomnio porque esta serie los va a atrapar desde el primer minuto. El tercer secreto familiar que nos romperá el corazón lo encontramos en Anne. Zeynep, una joven profesora suplente, descubre que una de sus alumnas, Melek, está siendo maltratada por su madre y su padrastro. Decidida a protegerla, Zeynep toma una decisión drástica, la secuestra y huye con ella, convirtiéndose en su madre sustituta. Este acto heroico esconde un pasado doloroso para Zeynep, un pasado de abandono y de secretos familiares que la persiguen. La relación entre Zeynep y Melek es un ejemplo de amor incondicional, pero la verdad sobre la familia biológica de Zeynep y las razones detrás de su abandono son revelaciones que te harán reflexionar sobre la complejidad de las relaciones familiares y el poder del perdón. Anne es una oda al amor maternal en su forma más pura y desinteresada. La serie aborda temas sensibles como el maltrato infantil, el abandono y la adopción. Zeynep, una mujer marcada por su propio pasado traumático, encuentra la redención al salvar a Melek de un infierno en la tierra. Su acto de secuestro es, en realidad, un acto de amor desesperado, una rebelión contra un sistema que falla en proteger a los más vulnerables. La relación entre Zeynep y Melek es el centro emocional de la serie. Ver cómo se construye su vínculo, cómo se protegen mutuamente y cómo se convierten en una familia improvisada es conmovedor y esperanzador. El pasado de Zeynep, revelado gradualmente a lo largo de la serie, añade una capa de complejidad a su personaje. Descubrimos que ella también fue abandonada de niña, y que ha luchado toda su vida por superar ese trauma. La serie plantea preguntas importantes sobre la naturaleza de la maternidad, sobre si es la sangre o el amor lo que define a una madre. Y por supuesto, te hará llorar a mares. En el cuarto lugar, tenemos la intrigante historia de Dirilis, Ertuğrul. Esta serie histórica, llena de batallas épicas y conspiraciones políticas, también nos muestra la importancia de la familia y el clan. La lucha de Ertuğrul por mantener unida a su tribu, por proteger a su familia y por cumplir con su deber es admirable. Pero los secretos familiares, las traiciones internas y las ambiciones desmedidas ponen a prueba su liderazgo y su fortaleza. Ver cómo Ertuğrul supera cada obstáculo, cómo defiende a sus seres queridos y cómo se mantiene fiel a sus principios es inspirador. Y créanme, las escenas de reencuentros familiares y de reconciliaciones son verdaderamente conmovedoras. Dirilis, Ertuğrul, no es solo una serie histórica, es una saga familiar épica. La serie nos transporta al siglo XIII, en una época de grandes cambios y conflictos. Ertuğrul, un guerrero valiente y leal, se enfrenta a enemigos externos e internos en su lucha por establecer un nuevo hogar para su tribu. Pero su mayor desafío es mantener unida a su familia, a pesar de las ambiciones desmedidas de algunos de sus miembros. Los secretos familiares, las traiciones y los complots son constantes en la serie. Ver cómo Ertuğrul lidia con estas situaciones, cómo protege a sus seres queridos y cómo se mantiene fiel a sus principios es inspirador. La serie también destaca la importancia de la tradición, la fe y el honor en la cultura turca. Las escenas de batalla son espectaculares, pero son los momentos de intimidad familiar, los reencuentros y las reconciliaciones los que realmente te tocan el corazón. Prepárense para sumergirse en un mundo de intrigas, batallas y amor familiar incondicional. En quinto lugar, exploramos los secretos de la familia Boran en Istambul Yücel'in. Süreyya, una joven huérfana y cantante, se enamora de Faruk, un rico y carismático hombre de negocios de Bursa. Su matrimonio la introduce en la opulenta pero tradicional familia Boran, donde choca con la autoritaria matriarca, Esma Sultan. Los secretos de Esma Sultan, las historias de amor no correspondido del pasado y las ambiciones de sus hijos crean una atmósfera tensa y llena de drama. Süreyya lucha por encontrar su lugar en esta familia, por ganarse el respeto de Esma y por descubrir la verdad sobre el pasado de su esposo. La serie explora las complejidades de las relaciones familiares, las diferencias culturales y el poder del amor para superar las barreras. En el sexto lugar, nos sumergimos en el drama de Aşk Memnu. Esta historia, llena de pasión y traición, gira en torno a la familia Ziyagil. Adnan, un viudo rico y solitario, se casa con Biter, una joven hermosa y ambiciosa, mucho menor que él. Biter, sin embargo, se siente atraída por Belul, el sobrino de Adnan, y comienzan una aventura amorosa que destruye la familia. Los secretos, las mentiras y la culpa consumen a los personajes, llevándolos a un final trágico. Aşk Memnu es una historia sobre el deseo, la obsesión y las consecuencias devastadoras de las decisiones que tomamos.
En séptimo lugar, la serie Öyle Bir Gece Zamanki nos transporta a la Turquía de los años 60 y 70, donde seguimos la vida de la familia Akarsu. Ali, el padre, es un capitán de barco que tiene una aventura con una mujer extranjera, dejando a su esposa Cemile y a sus 4 hijos devastados. La serie muestra las dificultades que enfrenta Cemile para criar a sus hijos sola, mientras lidia con el dolor del abandono y la traición. Los secretos familiares, los conflictos generacionales y los cambios sociales de la época impactan en la vida de los Akarsu, pero su amor y su resiliencia los ayudan a superar las adversidades. En octavo lugar, exploramos la serie Fatmagül Unsuku Ne. Fatmagül, una joven inocente, es violada por un grupo de hombres ebrios. La serie sigue su lucha por superar el trauma, por encontrar justicia y por reconstruir su vida. Los secretos familiares de los perpetradores, la complicidad de sus allegados y el estigma social al que se enfrenta Fatmagül hacen de esta historia un relato poderoso y conmovedor sobre la violencia sexual y la resiliencia. En noveno lugar, la serie Binbir Gece nos presenta la historia de Sherazad, una arquitecta viuda que necesita desesperadamente dinero para el tratamiento de su hijo con leucemia. Desesperada, pide ayuda a su jefe, Onur, quien le ofrece una suma considerable a cambio de pasar una noche con él. Sherazad acepta, pero su decisión tiene consecuencias devastadoras. Los secretos de su pasado, la desconfianza de Onur y el juicio de la sociedad ponen a prueba su relación. Binbir Gece es una historia sobre el amor, el sacrificio y la lucha por la supervivencia. Finalmente, en el décimo lugar, la serie Medcezir nos cuenta la historia de Yaman, un joven de un barrio pobre que tiene la oportunidad de cambiar su vida gracias a Selim, un abogado adinerado que lo acoge en su familia. Yaman se enamora de Mira, la hija de Selim, pero su relación se enfrenta a muchos obstáculos, incluyendo las diferencias sociales, los secretos familiares y los dramas del pasado. Medcezir es una adaptación turca de la serie estadounidense de OC, pero con un toque único que la hace aún más emocionante y conmovedora. Uf, qué viaje emocional, ¿verdad? Hemos recorrido historias llenas de secretos, de dolor, de amor y de esperanza. Hemos visto cómo las familias turcas, a pesar de sus problemas y conflictos, son capaces de superar las adversidades y de mantenerse unidas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan sentido la misma emoción que yo al recordar estas series increíbles. Quería agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Significa mucho para mí que hayan compartido este momento conmigo. Recuerden que su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Me encantaría saber cuál de estas series es su favorita y cuál es el secreto familiar que más les conmovió. Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y ahora el llamado a la acción final. Si les gustó este vídeo, por favor, denle like, compártanlo con sus amigos y familiares que aman las telenovelas turcas y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.